Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día jueves de la sexta semana del tiempo de Pascua, la liturgia de la palabra nos ofrece del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 8, el Salmo 97. El Señor reveló a las naciones su victoria, y del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. Nos dice el libro de los Hechos. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el cual acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a causa del decreto por el cual el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos y como eran del mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó trabajando en su casa, en la casa de ellos. Todos los sábados conversaba en la sinagoga, tratando de convencer a los judíos y griegos. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio ante los judíos de que Jesús era el Mesías. Como ellos se oponían y no dejaban de insultarlo, sacudió su ropa en señal de protesta y dijo: Ustedes son responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia. En adelante, pues, me dirigiré a los paganos. Dicho esto, se fue de allí y entró en la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba al verdadero Dios y vivía junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios que oían la predicación creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos aquí la llegada desde Atenas, lectura que por la fiesta de Nuestra Señora de Luján no hemos leído este año, donde Pablo predicó en el Areópago de Atenas, sin demasiado éxito ciertamente, parte de Atenas y se va a Corinto. En Corinto, allí se encuentra, según relata al comienzo, con una pareja de judíos que vienen de Roma y son judíos judeocristianos. Ya conocen, ya han hablado, ya se han adherido a la fe cristiana. Y por eso, como son cristianos, Pablo se une a ellos y juntos forman una pequeña comunidad doméstica, familiar, pero los siguen asistiendo los sábados a la sinagoga. Y como dice el texto, Pablo no quiere ser gravoso, no quiere ser una carga para la comunidad ni para nadie, sino que el evangelio quede limpio. Por eso él se pone a trabajar con ellos en el oficio de hacer ropa, tiendas, telas. Tiendas de campaña, dice aquí el texto, o el término también puede ser telas para vestidos y otros fines. Pero lo más interesante es esta concepción, trabajar con sus manos. El obrero merece su salario, ciertamente, pero Pablo no quiere ser gravoso. Por eso se dedica solamente los sábados a la tarea de la predicación. Pero cuando sus compañeros, Silas y Timoteo, llegan de Macedonia, donde habían quedado después de que hubo una persecución allí, cuando despacharon a Pablo hacia Atenas, justamente ellos traen también una ayuda que viene de Filipos, una ayuda económica, pero posiblemente estos dos colaboradores también trabajan para que Pablo pueda dedicarse enteramente a la predicación. Y es interesante cómo se detalla el autor de Hechos,
tiene la delicadeza de detallar con una pincelada especial cada momento. Dice que Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra y cómo en medio de los judíos dando testimonio de qué, de que Jesús es el Mesías, es el Cristo, eso es el ungido. Sin embargo, entre los judíos algunos aceptaban y otros se oponían. Venía un rechazo muy fuerte. Por eso el sacude, ese sacudir viene ya del Antiguo Testamento, la sangre inocente, la culpa. No tengo culpa que ustedes no acepten. Es lo mismo que los judíos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos cuando ellos pidieron la muerte de Cristo frente a Pilato. Y así también Pablo. Por eso dice, mi conciencia está limpia. En adelante me dirigiré solo a los gentiles, a los paganos. Y sale y se va a la casa vecina, a un tal Ticio Justo que había abrazado la fe. Era un prosélito que se volvió cristiano, creyó en Cristo. Pero, oh sorpresa, también Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, él y toda su familia. Y así, por la predicación, dice, muchos de entre los corintios aceptaban la fe. Corintio, por su carta, vemos que era una comunidad viva, llena de fuerza, de vitalidad, y a la cual Pablo le dedicó mucho tiempo. Tuvo muchos problemas por su vivacidad, también por sus conflictos, por no comprender plenamente, como venían de una comunidad más bien de gentiles, no podían entender ciertos rituales y entonces allí también hay que ir puliendo poco a poco la situación. Pero lo más importante es el evangelio, la predicación no queda atada a esquemas, es libre y Pablo lo percibe de esta manera. Pidamos a Dios la gracia de ser libres también para anunciar que Jesús es el Mesías, el Cristo, y que Él nos bendiga, nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.